El título de la charla, el título que hemos elegido, Educación Preventiva, Orientaciones para formar hijos sanos. Lo explico brevemente. Habíamos puesto primero educación positiva y después nos quedó ahí la duda y dijimos, no, mejor pongamos preventiva. No porque vayamos a presentar algo de lo que diremos después de la propuesta de Don Bosco específicamente, pero sí algunas pinceladas van a notar. Y después orientaciones para formar hijos sanos. ¿Y por qué hijos sanos? Porque por supuesto somos psicólogos y entendemos que el desarrollo afectivo de nuestros hijos, el desarrollo integral de las personas de nuestros hijos, eh, va a ser, digamos, el impacto educativo que nosotros logremos en ellos, va a lograr en ellos personalidades equilibradas, sanas, ajustadas a la realidad, o personalidades desajustadas a la realidad, desequilibradas, disfuncionales, que es lo que habitualmente y lamentablemente nos toca ver en el día a día en el consultorio. Por eso hacer hincapié en hijos sanos, porque sanos en su integralidad, como vamos a ver. Bien, educación preventiva. El término educar, esto todos lo sabemos muy bien, significa conducir, ¿eh? Y es la misión que tenemos todos nosotros como padres y como educadores. Como padres cristianos tenemos la obligación de conducir a nuestros hijos. Y en definitiva, esa conducción se dirige, como diríamos también más adelante, al cielo, porque somos padres cristianos y porque todos queremos eso para nuestros hijos. Es el fin de la educación como padres cristianos. Es el fin de ustedes y es el fin nuestro. La única diferencia entre ustedes y nosotros es que nosotros estamos acá arriba y ustedes están ahí abajo. Pero la obligación es la misma para ambos, la responsabilidad es igual y el esfuerzo es el mismo. Nosotros con todo esto que planteamos acá, también reforzamos lo que intentamos hacer en casa, aprendemos mucho, cada que el padre Fernando nos pide una charla, aprendemos mucho para aplicar en casa, ¿eh? Así que en este sentido estamos en el mismo lugar. En estos últimos años se ha puesto de moda un modo educativo llamado crianza positiva, derivado de la psicología positiva, cuyos criterios y técnicas han dado luz en numerosos libros, videos, conferencias, que tienen aplicaciones muy prácticas y diríamos bastante sanas también, despojadas de la mala ideología reinante, es bastante respetuosa de la naturaleza del niño y de la familia. Pero en sí misma, esta conocida crianza positiva, este método, esta metodología, plantea recursos para lograr que el niño, digamos, niño, hijo, ¿no? Adolescente también, el niño sea optimista, que sea sanamente obediente, responsable, autónomo y exitoso. En este sentido, es un aporte muy bueno y no hay ningún problema con eso. Crianza positiva es un modelo educativo que permite entender el comportamiento de los niños y guiarlos en su crecimiento de forma positiva, afectiva, respetuosa y firme al mismo tiempo. Cuando uno conversa con padres, mamás, papás, que realmente se preocupan por este tipo de educación, con una buena intención, a veces nota que al poco tiempo de aplicar estos recursos, se agobian, se cansan. ¿Por qué se agobian y por qué se cansan? Porque claramente estas técnicas están propuestas y están muy bien, pero implican un trabajo en los hábitos y ese trabajo en los hábitos muchas veces es muy agotador y más agotador de lo normal. Entonces cabe preguntarse también por qué pasa esto. Conocemos, por ejemplo, el caso puntual de una madre que eh, me decía hace un tiempo, en una consulta, ella ha hecho cursos, por ejemplo, cursos de crianza positiva, cursos, capacitaciones, entrenamiento como coaching en crianza positiva, todo para educar a sus hijos. O sea, realmente se esfuerza porque sus hijos tengan una buena educación y de este estilo, pero se agota, se cansa.
por eso también consulta con un psicólogo. Bien, porque a nuestro juicio, este tipo de educación, que aporta elementos muy positivos, deja de lado un factor muy importante para la educación cristiana como la concebimos nosotros, que es el factor Dios. Dejan a Dios de lado y quedan simplemente en un recurso meramente humano. Y al dejar a Dios de lado, aunque tengamos buenos principios, las fuerzas pronto se agotan. Y eso es lo que sucede y lo que vemos en esto. Sin una visión sobrenatural, digamos, de la educación, sin una visión cristiana, podemos caer en un concepto estoico de la educación, como que lograr que nuestros niños tengan la virtud, pero por la virtud misma, simplemente porque así es bueno y van a ser socialmente buenos. Y ahí está el error, porque ahí es donde falla la presencia de Dios. Y a eso se ordena todo lo demás, en realidad. Toda la educación se tiene que ordenar a eso, a que nuestros hijos puedan ser conducidos, como decíamos inicialmente, al cielo. Por eso, en este sentido, el término usado en el título es educación y no crianza, porque justamente en este sentido la educación o es cristiana o no es, y simplemente es crianza. Y crianza también es la del cachorro, crianza la de los delfines, crianza. Por eso hablamos de educación y educación preventiva. San Juan Bosco entendió muy bien esto, sin olvidar nunca, como dice él, que la educación de la juventud, de los niños, es un arte difícil, y él presenta un método de vida alegre, fácil, simple, pero suficiente para que los niños y jóvenes puedan llegar a ser el consuelo de sus padres, el honor de la patria, buenos ciudadanos y felices moradores del cielo. Es decir, si la educación no se concibe de este modo, con esta visión sobrenatural, lo demás no va a tener sentido. El sistema de Don Bosco es la pedagogía de la prevención, es decir, alejar a los niños y a los jóvenes del pecado, de los malos hábitos, de los malos vicios, presentándole alternativas que le sean naturales, sencillas, y uno le va educando los hábitos de manera optimista y lo va corriendo de ese lugar para que el niño no tenga necesidad de caer, no que no plantee como un recurso el caer, pero con una intención sobrenatural. Dicen, los asistentes tienen que ser padres amorosos, los educadores tienen que ser padres amorosos, con una intención sobrenatural, que hablen, aconsejen y muestren el camino y ayuden a las caídas de los jóvenes de tal manera que sus palabras y actos sean razonables, que para el joven sea razonable elegir lo bueno, elija lo bueno con libertad, porque lo ve razonable y bueno. Don Bosco lo describe también contrarrestándolo, esto es muy interesante, con el sistema represivo. Dice, el represivo consiste en dar a conocer las leyes a los súbditos y vigilar después para conocer que las leyes a los transgresores y aplicarles cuando sea necesario el castigo. Fíjense, hay modelos que están reinando hoy con la cultura de la muerte. Este modelo represivo sigue estando. ¿En qué consiste? Que está culturalmente tan inserto que les aseguro que todos nosotros tenemos algún rasgo de esto. ¿Qué plantea este modelo represivo frente al cual San Juan Bosco, una visión sobrenatural impresionante, se planta? El modo represivo plantea que el niño es naturalmente malo. Entonces, a la fuerza, el niño, como es naturalmente malo, seguramente va a hacer cosas malas. Entonces uno se anticipa, le da a conocer las reglas y espera que se equivoquen, ¿no? El niño es una molestia. En esta cultura de la muerte, de tal manera, el niño es malo, el niño tiene una naturaleza que es mala, que hay que eliminarlo. Es una molestia, no tienen que nacer. Todo viene con esta cultura de la muerte. Pero fíjense cómo ha penetrado esta mirada represiva en todos nosotros, que muchas veces como educadores, como papás, caemos en la misma. No me digan que no les ha pasado, que uno sabe, va a ir a un lugar y ya sabe que sus hijos se van a portar mal. ¿Y quién no ha ido en el auto y les ha dicho, si ustedes se portan mal, la van a ver a la vuelta y tal cosa y tal otra y tal otra? Porque se anticipan, ¿no? Justamente San Juan Bosco lo que plantea es esto, no llegar a ese punto, sino proponer alternativas, pero que el niño no tenga que estar atajándose
de todo lo malo, sino que no le sea natural plantearse lo malo, sino que alternativamente tenga otra opción. Por otro lado está el modelo negligente, que más inserto está aún en nuestra cultura, que es todo lo contrario, que el niño es naturalmente bueno y por sí mismo va a conocer las cosas, va a llegar a construir la realidad. Hay que dejarlo, déjenlo. Entonces, fíjense, los docentes me dirán cuán inserto estará muchas veces en la educación y uno tiene que ir peleando contra eso, ¿no? Déjenlo, el niño va a conocer por sí mismo las cosas, ¿no? Uno tiene que ir acompañando, uno no le muestra la verdad de las cosas. En la educación en casa pasa lo mismo, no pasa nada, es niño, no es una vez portarse mal, es propio del niño. Entonces, ahí la libertad absoluta, el niño puede hacer lo que quiere, el niño no tiene límites, porque considera que la naturaleza del niño es naturalmente buena y nosotros lo reprimimos. Fíjense, cuántas veces hemos pensado, ay, no estaremos generando un trauma con el reto, ¿no? Porque la represión lo que hace, o el castigo, el reto lo que hace es corromper esa naturaleza tan excelente que tiene este niño que tengo enfrente. Fíjense, ¿qué es lo que plantea la doctrina cristiana? Que tenemos el pecado original. El niño en sí mismo, Dios lo hizo con las potencias para amar, para conocerlo, con esa tendencia al bien, pero el pecado original hizo que nuestras propias potencias se nos rebelaran. Y queremos y tendemos al bien, pero también queremos hacer el mal. Y a veces queremos hacer el bien y a veces no nos sale. Para remediar esto, San Juan Bosco, que propone este método tan excelente, que es que los chicos quieran vivir una vida santa libremente, alejándose del mal, pero aplicando hábitos buenos, que naturalmente, que les sea bueno elegir lo bueno. Entonces, fíjense que muchos de lo que estamos hablando, muchos de los elementos de la psicología positiva, todas las técnicas que están dando vueltas por todos lados, está lleno de psicólogos en Instagram que hablan y proponen cosas que son muy tentadoras realmente porque en sí mismas no son malas, va a ser cortoplacista, va a surtir efecto en el corto plazo, pero va a quedar ahí. En cambio, si lo integramos a esta mirada sobrenatural de San Juan Bosco, que lo que hace propiamente es implementar un método sobrenatural que busca que nuestros hijos sean santos, amen y sirvan a Dios, que haga lo que la educación tiene que hacer, que es hacernos más hombres y promoviendo ese fin para el cual hemos sido creados, que es amar y servir a Dios. Sin esta intención sobrenatural, no es educación, va a quedar en una mera crianza, como decía él. Entonces nosotros vamos a hacer esto, a tomar y a iluminar los principios que vienen de la psicología positiva, la crianza positiva, como le llaman, pero iluminados desde este lugar, desde esta visión que tiene el método preventivo, esta visión sobrenatural que tiene acerca del hombre. Entonces, cuando hablamos de educación positiva, que lo vamos a usar indistintamente, vamos a hablar de un modo de educar que se basa en que los niños vayan interiorizando de un modo optimista, pacífico, natural, libre, principios profundos que los lleven a adoptar para sus vidas decisiones plenas, que les formen no solamente una personalidad con fortaleza, que lo va a hacer, sino con convicciones e ideales que los van a sostener en su integridad. Los harán aportar positivamente a la sociedad y a los demás, y lo más importante, los van a conducir a una vida santa, aceptando y poniendo en marcha sus vidas a la voluntad de Dios de un modo feliz. Muy bien. Para empezar, luego de esta introducción, vamos a hacer dos grandes puntos. El PowerPoint que ustedes pueden ver ahí siempre es para, si ustedes se pierden un poco, miran ahí la palabra que dice, es de lo que estamos hablando. Pero no es que sea súper referente. Además, por ahí me puedo olvidar de pasar la diapositiva. No se fíen de eso, digamos. Pero bueno, espero que sirva de ayuda. Vamos a dividir en dos grandes puntos. Uno que es este, el primero. Dos elementos fundamentales que tenemos que tener en cuenta para la educación de nuestros hijos y para plantarnos en esta posibilidad de una educación preventiva, de una educación positiva. Son dos elementos sin los cuales no se puede dar el planteo educativo. Ahora vamos a ir viendo de qué se trata. Después de este punto, vamos a ir a un segundo punto, donde vamos a dar consejos prácticos de cómo implementar específicamente
esta educación preventiva y positiva en nuestros hijos. Bien, ¿cuál es el primero de los elementos que sirve como punto de partida, que es imprescindible para armar la educación? Antes de sentarnos con la esposa, con el esposo, hablar de cómo vamos a educar a nuestros hijos, qué hacemos con este, qué hacemos con aquel, cómo corregimos a tal. Antes de cualquier intervención que hagamos como padres, primero tenemos que tener este concepto bien en claro, que es la conyugalidad. Conocer qué es la conyugalidad, trabajar la conyugalidad y fortalecerla. La conyugalidad, padre y madre, son antes esposos, son antes cónyuges. El amor mutuo, el amor exclusivo y perpetuo, la conyugalidad, sirve de base para toda la familia. Sin este principio no puede haber una familia, por lo tanto no puede haber un sistema educativo posterior. Esto es así gracias al efecto fecundo que tiene justamente esa unión, que no es un producto biológico ocasional, sino un rasgo permanente de la interpersonalidad entre el esposo y la esposa, entre el varón y la mujer. Esto se funda en un principio básico. ¿Cuál es el principio básico? El amor conyugal. Cuando hablamos del matrimonio, ¿qué es el matrimonio? Si yo tuviese que definir qué es el matrimonio, cuál es la naturaleza del matrimonio, cuál es la esencia del matrimonio, diríamos que la esencia del matrimonio, la naturaleza del matrimonio, es el amor conyugal. Mucho ha escrito nuestra madre la Iglesia, mucho se ha escrito en muchos documentos, se ha escrito sobre cuáles son, por ejemplo, los fines del matrimonio. Y todos conocemos muy bien cuáles son los fines del matrimonio. Y eso está muy bien. Pero no puede haber un fin si antes no hay un algo, digamos. Si no hay una naturaleza, no puede tener fines esa naturaleza. Si antes no es algo el matrimonio, no puede establecerse ningún fin. Antes de tener algún fin, debe existir una cosa, debe ser. Bueno, aquello que lo hace ser, aquello que lo hace existir al matrimonio, y por lo tanto a la familia, es el amor conyugal. Y la conyugalidad consiste en conservar, perfeccionar, trabajar, restaurar siempre esa alianza, esa concordia de la vida conjunta entre los esposos. Entonces, si la unión es verdadera, su fuerza se irradia sobre los hijos a través de un transmisor poderoso, que es el testimonio del propio ejemplo cotidiano. O sea, el primer recurso que tenemos antes de instruir a nuestro hijo en cualquier cosa es consolidar la conyugalidad con la esposa, trabajar en el amor mutuo. No es meramente una suma de dos integrantes, sino que en el vínculo amoroso y sacramental, guiado por la gracia, se emana el vínculo hacia los hijos. Y esto es el primer acto educador de los padres, porque esto queda inscrito en cada hijo, sin necesidad de decir nada. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si estos, entonces, los esposos, no permanecen ligados, sino que a su vez incluso no procuran incrementar el compromiso recíproco día tras día, están contribuyendo decididamente a una mala o una buena educación de los hijos. Si contribuyen en unirse, favorecen la educación de los hijos. Si contribuyen en separarse, digamos, por discusiones, por maltrato o por lo que sea, por no consolidar positivamente eso, por negligencia. A veces no hay un maltrato, no nos llevamos mal, pero tampoco nos llevamos. Y tampoco crecemos, tampoco construimos en positivo el vínculo matrimonial. La armonía entre el varón y la mujer se apoya en la reciprocidad y en la complementariedad. La familia se funda en la conyugalidad, entendida como la unión estable entre el hombre y la mujer. Es por esto que una familia saludable, volvemos al concepto también del inicio del título, la salud de nuestros hijos, hijos sanos. Entonces, una familia saludable, vigorosa, obviamente que tampoco puede ser, y ojo con lo que voy a decir acá, tampoco puede ser voluntariamente incompleta, o sea, uniparental. Porque el matrimonio unido da estabilidad y firmeza a la vida familiar en su totalidad. Pero ustedes podrán decir, bueno, pero hoy en día, por situaciones que uno no busca, por eso dije voluntariamente, a veces voluntariamente no se busca, pero hay familias uniparentales.
y lo sabemos, acá en el colegio las hay, en todos lados. Sería estúpido no poder afirmar eso. Ahora, la realidad es que aquellos que tienen esta dificultad están frente a una grave dificultad. No digo que esa dificultad no se pueda sortear, no se pueda trabajar, no se pueda, pero no es la vía normal, no es la vía fácil, diríamos. Por supuesto que una familia uniparental puede criar a sus hijos con mucho más esfuerzo, pero puede. Pero entonces, cuando hay un matrimonio bien constituido que quieren educar a sus hijos en una buena línea y una formación cristiana, tienen que partir de este primer principio, la conyugalidad. Trabajar incansablemente todos los días en ese gran desafío que es el padre y la madre unidos, apoyándose constantemente, respaldándose, porque esa es la forma de poder intervenir después en la educación de nuestros hijos. Sin ese fundamento no puede haber educación. Y si la hay, va a tener falencias y va a tener aspectos perjudiciales para nuestros hijos. Bien, y segundo componente, fin acordado. Nuestra actitud educativa va a depender principalmente del fin que nosotros persigamos, algo dijimos recién. Todo hombre, siempre, siempre, consciente o inconscientemente, es siempre guiado por un fin. Ese fin puede ser consciente, más inconsciente, pero siempre estamos guiados por un fin. Y nuestros fines determinan nuestras acciones y el orden de nuestras potencias. Todo lo nuestro, todo nuestro interior se unifica en relación a los fines que nosotros vamos teniendo. Si mi fin en la vida es pasarla de fiesta, todas mis potencias, mis afectos, mi conducta, mi voluntad, mi libertad se va a ordenar en relación a pasarla bien de fiesta. Entonces mis recursos económicos irán orientados a comprarme mucha ropa, mucho maquillaje, mi voluntad se ordenará en ordenar mi día y ver cómo puedo hacer para descansar mejor, para estar mejor, para la fiesta de la noche, etcétera, etcétera, ¿no? Como padres también tenemos un fin, seamos conscientes o inconscientes, pero tenemos un fin como padres. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Sentarnos a explicitar y hablar todo el tiempo de ese fin que nosotros tenemos. Muchas veces nos ha pasado que uno va acompañando a matrimonios jóvenes o, bueno, personas que por una cosa u otra van consultando. Y a veces cuando uno le pregunta acerca de esto, dice, no, sí, nosotros hablamos de este fin cuando éramos novios, porque bueno, somos católicos, queremos hacer las cosas bien y antes de casarnos nos aseguramos de este fin. Bueno, pero después vinieron los hijos y después pasó la vida y los chicos empezaron la primaria y después volvieron a hablar. No, la verdad que nunca, lo dimos por supuesto. Está bien, hay que hablarlo, explicitarlo a lo largo del matrimonio. Entonces, ¿qué es lo que queremos lograr? ¿Qué es lo que estamos buscando cuando nosotros educamos a nuestros hijos? Queremos que sean exitosos, queremos que sean socialmente aceptables, que sean efectivos y tengan las mejores notas, queremos que sea un hiperadaptado, o queremos que se vaya al cielo, que viva la vida de la gracia, que sea santo. ¿Qué queremos? De acuerdo a eso va a determinar todo lo demás. Si yo quiero que sea de grande, un hombre súper exitoso, entonces voy y lo voy a mandar a un colegio bilingüe, trilingüe, de horario completo, lleno de actividades extras para que sea eso, nada más. Y es lo único que me importa. No me importa que se forme, no me importa que tenga buenos amigos, no me importa de preocuparme por su educación en la fe, por nada de eso, por su vida sacramental. Si a mí me importa y yo pongo todos mis empeños, todo el empeño del matrimonio en este fin, todas nuestras potencias como matrimonio se van a unificar en ese fin. Entonces, eso va a hacer que nos dé claridad en la acción, que nosotros cuando estemos enojados y con ganas de arrancarle los ojos, digamos, frenemos un momento y digamos, para, esto, ¿me acerca o me aleja de este fin? Va a solucionar muchos problemas en la adolescencia. Esta fiesta a la que me está planteando ir mi hijo, ¿lo acerca o lo aleja de ese fin que nosotros hemos estado hablando? Es muy importante porque de no hablarlo igual tenemos un fin y tenemos que ver cómo estamos aplicando ese fin, en qué cosas, dónde le estamos poniendo la última mirada. Luego de explicitarlo, trabajarlo, rezarlo, este último fin, tenemos que tratar de plantear fines intermedios. Bueno, ¿qué medios vamos a utilizar para llegar a este fin? En este caso, las virtudes necesarias para llegar a este fin. Bueno, yo quiero que mis hijos sean santos, que lleguen al cielo. Bueno, vamos a plantear
qué virtudes o qué gente que quizás no puede establecerlo en términos de virtud porque por algún motivo no puede formarse correctamente, pero al menos decir, bueno, ¿qué cosas vamos a hacer? ¿Qué modo vamos a hacer para que este hijo nuestro llegue a ser mejor, a ser santo, a vivir la vida de la gracia? Y bueno, en él vamos a trabajar la generosidad y vamos a poner el empeño en trabajarle la generosidad. Entonces, después, cuando ya veamos que es mucho más generoso, y bueno, vamos a tratar de implementar alguna otra modo para que él no, sea más trabajador, porque entendemos que es medio vagoneta. Y después plantear los fines más prácticos, a corto plazo. Bueno, a ver, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer para que sea generoso? ¿Cuándo lo vamos a aplicar? Eso es lo más, al corto plazo. Bueno, quizás cuando le regalen un nuevo juguete, que lo preste con los hermanos, que el que es medio vagoneta, y bueno, propongámonos que todos los días tenga que hacer algo que no le guste y sin quejarse. Plantear los fines, eso es muy importante. Si no, igual van a tener fines que quizás no sean los mejores. Bien, ahora vamos a pasar a la segunda parte de la charlita, que es darles algunos principios más prácticos para que ustedes se puedan llevar a la casa y que puedan ir aplicando. La idea no es que lo apliquen como un manual, que ustedes tengan que tomar nota de todo, porque además de estresante, no les va a servir, sino que cada familia verá y hablará qué cosa puede ir aplicando según sus propias necesidades y el propio contexto. Bueno, ¿cómo podemos aplicar estos principios de la crianza positiva, pero a la luz de esta educación preventiva, sobrenatural? En primer lugar, podemos trabajar sobre los afectos. Acá no me voy a explayar mucho porque ya hablamos en la charlita anterior, en la Escuela para Padres anterior, acerca de la autoestima de los hijos, pero un principio de San Juan Bosco es amarlos y que sepan que son amados. Es genial, en orden a esto, con esta intención sobrenatural. Pero esto nosotros podemos trabajarlo y desglosarlo trabajando con el concepto de disponibilidad que tenemos como padres hacia nuestros hijos, que va a impactar directamente en la autoestima de ellos, en ese saberse amados, servirse válidos a los ojos, primero de la familia, después en relación a la sociedad, su utilidad en relación a la sociedad, pero principalmente sentirse valiosos y mirarse valiosos en orden a Dios. ¿Qué es esto de la disponibilidad parental o la disponibilidad emocional? Es esto, es que se va formando lo que se llama el apego de acuerdo a la disposición que tiene papá y mamá y a la sensibilidad que tiene en relación a las necesidades del niño. Sensibilidad emocional. Yo no estoy diciendo que hay que salir corriendo, a decirle, a darle todo lo que el niño está pidiendo, sino que es una sensibilidad, es un acercamiento emocional a lo que el niño está necesitando o pidiendo o sintiendo. El miedo, el hambre, el frío, el calor. Aunque muchas veces va a decir, no, bueno, sé que tenés hambre, pero vas a tener que esperar. Sé que tenés frío, pero bueno, aguanta un ratito. Es el que el niño perciba que hay un alguien que lo entiende, lo acompaña, aunque a veces ese papá, esa mamá ponga el límite. Entonces, es esto, el tiempo que se pasa con el niño, que se esté con el niño. Eso hace que el niño perciba esa mirada de valioso para alguien. A esta persona le importo. Entonces va interiorizando un mundo de seguridad, que el mundo es un lugar bello, que puedo confiar en el otro, que tengo un padre atento a mis necesidades, y ese padre que ahora lo veo en mi papá, después lo voy a ver en Dios. Contaba una mamá hace un tiempo que ella fue como masticando este tema y tuvo una experiencia particular. Ella, bueno, dedicó más tiempo a su casa, a sus hijos, y se dio cuenta, bueno, que pasaban mucho tiempo los hijos en las pantallas. Dijo, bueno, no, se acabaron las pantallas, vamos a la plaza. Vivían en el centro, vamos a la plaza. Se iba a la plaza con los niños y ella se quedaba en el banco de la plaza con el celular mientras los niños jugaban. De pronto se da cuenta, en un descuido, digamos, que cada vez que jugaban los niños se daban vuelta para mirarla si la estaban mirando.
Ella fue un paso más. Lo que ella entendió, que no solamente tenía que sacarle las pantallas a los niños, estar con los niños, sino que los niños buscaban la mirada de la mamá. Mamá, mira lo que hago. Mamá, mamá, mira lo que puedo hacer. Mira lo que hizo el otro. Mira. Esa mirada es esto. Va formando esta seguridad que luego va haciéndose, se va como introyectando, se va volviendo hacia adentro y construyendo ese mundo interior que luego va a ser lo que le dé la seguridad personal para volver a ese mundo. Cuando pasa todo lo contrario, lo que decimos, no hay, por algún motivo no ha habido una disponibilidad, el niño va interiorizando de que él no es mirado, no es apreciado, no es tenido en cuenta, que no vale para nada, no vale para nadie, que en el mundo no hay nadie en que él pueda confiar sus inquietudes, sus inseguridades, sus miedos, no hay nadie que los reciba. Y eso también lo va a ir incorporando como un modelo interno. Y eso también va a ser llevado a la sociedad, a su relación con la realidad y a su relación con Dios. Entonces, es muy importante que trabajemos en esto, en la disponibilidad emocional. Con esto estoy diciendo, es verdad que muchas realidades de las familias, a mamá le toca trabajar, a papá le toca trabajar. Bueno, cuando puedan estar, la disponibilidad emocional es determinante. Utilizar bien la alabanza y la crítica, esto también está muy interesante, para poder educar preventivamente, positivamente, debemos aprender a utilizar el recurso del elogio por sobre la crítica, logrando un sano equilibrio. A veces los papás, sobre todo las mamás, nos acostumbramos a ser muy quejosos del hábito que se repite en un niño, se porta mal o siempre deja las cosas tiradas y siempre deja las cosas tiradas y siempre lo mismo y estoy cansada y no te cansas de dejar las cosas y nos vamos formando como un hábito de la crítica que termina resultando en todo lo contrario, en que el niño se canse de nosotros, pierda cierta confianza, se genere cierto resentimiento. No significa que la crítica no hay que utilizarla, pero hay que utilizarla en la medida que también se utiliza el elogio. El elogio oportuno suele tener más efecto que la crítica constante. A veces menos elogios, pero oportunamente, tienen un efecto directo sobre la autoestima, sobre esa capacidad que el niño elija lo bueno porque me lo elogiaron, que lo que tiene una crítica. La crítica lo que suele hacer es repetir lo que ha hecho mal. El elogio suele mostrar el camino por donde se va bien, pero el elogio tiene que tener ciertas características. No, siempre que uno puede equilibrarlo sin ser exagerado en la alabanza, sin ser falaz en la alabanza, tienen un impacto directo en la autoestima del niño. Eso es muy lindo también. Y son más efectivas cuando el niño está bien dispuesto emocionalmente. Si el niño está enojado, está mal dispuesto por algún motivo y uno trata de alabarlo, puede servir que en ciertos momentos le levante un poco el ánimo, pero no va a tener tanto impacto como cuando el niño está orgulloso de algo bueno que ha hecho. Le ayudó al hermanito, dice, mamá, voy a ayudar al hermanito. Qué bien que lo has hecho, estoy orgulloso, eso es lo que te costó. O cuando hace un dibujito y al niño le gusta mucho esa alabanza, tiene un impacto positivo. Cuando uno sabe usar la alabanza, le da lugar para utilizar la sana crítica. Cuando la crítica está dada en la medida de la alabanza, el niño es más propenso a verla razonablemente. Si no soy siempre el que lo critica a mi hijo, cuando le hago una crítica y que sea una crítica razonable, con caridad, sin estar enojado, reviendo lo que pasó, mostrándole la próxima vez cómo debería ser, probablemente el niño lo entienda, el joven también, porque además ya ha ido ganando esa confianza que hablamos en la disponibilidad afectiva. Siguiendo en la educación de los afectos, la educación afectiva, otro punto importante es trabajar sobre inculcar el optimismo realista. Cuando hablamos recién de la alabanza, decir algo agradable, muestra una actitud positiva de los padres frente a los hijos. El ser constantemente críticos de ellos, de nosotros, de los demás, va construyendo en la idea del hijo
una percepción pesimista de la vida. Y en tal caso, si tengo que vencerme en alguna cosa, si tengo que corregir algún aspecto de mi vida, simplemente es para no ser tan desagradable. Ese es el principio que asimilan. Esto es muy importante, muy importante. De hecho, por ejemplo, en psicoterapia muchas veces usamos una serie de cuestionarios para indagar cómo fue la formación afectiva de una persona, y algunas de las preguntas van a esto directamente. Por ejemplo, ¿qué pensaba tu padre sobre ti? ¿Qué pensaba mi padre sobre mí? Entonces empieza a mi padre pensaba, la forma en la que el padre lo veía es la forma en la que él se ve después y forma su autoestima. Hablar de cosas optimistas es importante a la hora de ser un buen padre, comunicar una visión positiva de la vida a los hijos. Por ejemplo, hoy vivimos en un mundo, hoy y siempre se vivió en un mundo, todo el mundo dice la misma frase y todo el tiempo de la historia. Vivimos en un mundo muy complicado, muy difícil, sí, ahora, antes, durante, siempre es un mundo complicado. Y si los chicos perciben eso en casa, mirá qué mal que están las cosas, mirá lo que pasó acá, mirá lo que pasó allá, mirá este escándalo dentro de la iglesia, mirá esto otro, mirá lo que pasó en todo lo negativo, como tipo noticiero, que uno pone y solo pasa lo negativo, las malas noticias. Eso va generando en el chico una desventaja muy importante en su educación. Por eso es importante traducir la vida para él de forma optimista, pero un optimismo realista, no un optimismo trucho, diríamos, o exagerado, o esconderle las cosas y esconderle la verdad negativa que también existe. Este optimismo tiene un fundamento muy importante, un fundamento que entendió muy bien este santo del que ya hemos hablado, que es Don Bosco. Don Bosco era un hombre muy inteligente y que conocía muy bien la psicología del niño. Muy bien la conocía. Hoy tenemos enormes manuales de desarrollo sobre la psicología infantil, pero Don Bosco la conocía muy bien antes de todos estos manuales. Uno de los aspectos muy importantes que Don Bosco había percibido en la naturaleza de los niños es que el niño naturalmente tiende a la alegría, a la diversión, al juego, al placer. Es natural en el niño. De hecho, un niño que no tiende al juego, a la alegría, al placer, a la diversión, es un niño que tiene algún aspecto de anormalidad o alguna disfunción. De hecho, muchas de las consultas que llegan a los, yo no soy especialista en psicólogo, como psicólogo de niños, pero los que llegan como consulta a psicólogos de niños, muchas veces son por este aspecto. Mi hijo no se ríe, no juega, ¿no? Son signos de alarma. Porque lo natural en el niño justamente es la tendencia a la alegría, a la diversión, al juego. Entonces, Don Bosco, al ver eso, propone justamente un método educativo que es optimista y que busca tener en cuenta ese aspecto del niño. Y él decía, bueno, hay que presentarle a los jovencitos que aprendan a gustar de las cosas de Dios, por ejemplo, de la oración. No le puedo imponer una cosa y que él lo perciba como una cosa desagradable. Tiene que percibirlo como algo agradable. Todo lo que hacemos con un niño tiene que ser acompañado con un afecto positivo. Porque el niño aprende efectivamente, el niño es una esponja afectiva y lo aprende efectivamente. Entonces, si yo le indico una cosa, hagan la prueba, todo el mundo tiene la experiencia en casa, de indicarle una cosa a un chico, una cosa simple, una tarea de la casa, indicársela bien, con cariño, hasta con un mimo de por medio, indicárselo bien o con alegría o con un ambiente de entusiasmo, el chico va a seguir esa indicación con entusiasmo. Distinto a que si se lo digo con un grito, o siempre lo mismo, al final anda a hacer esto porque no haces nada. Esa forma lo maldispone al chico. Bueno, cuando hablamos entonces de inculcar el optimismo realista, se refiere a eso, a trabajar en que en la casa exista ese ambiente optimista. Por otra parte, también educar en el dolor. Educar en el dolor. ¿Qué significa esto? ¿Infringirles dolor a los hijos? No, no se preocupen. Es trabajar en que aprendan a manejar el malestar, a tolerar el malestar, ni reprimirlo ni consentirlo. Reprimirlo sería no duele, a los machos no le duele, no, a los machos sí le duele, a los machos le duele, a las nenas también a todos les duele, si te pellizcaste el dedo con la puerta te duele, listo, entonces reprimirlo no es una solución. Consentir, ay pobrecito, ver venir que te pongo un algodoncito acá, te pongo una cremita, por un rasponcito mínimo que se generó, por ejemplo. Entonces, ni consentir ni reprimir el dolor. Enseñarles
a tolerar el sufrimiento. Porque el sufrimiento es una realidad humana. Y es una realidad tan humana que está en nuestra naturaleza, digamos, es así. Todos sufrimos. Ahora estamos empezando a sufrir un poquito el frío, antes sufríamos el calor, alguno que fue a jugar al fútbol anoche le duele la pierna. Es normal, siempre te duele algo, siempre hay una molestia, siempre hay sufrimiento. Y fíjense que esto, la falta de tolerancia al malestar, la falta de tolerancia al sufrimiento, es un gran problema en la actualidad, en los niños, en los jóvenes en la actualidad. ¿Cuántas veces escuchamos casos hasta nefastos de dificultades en los chicos que buscan soluciones para salir de ese malestar? Uno de los temas, por ejemplo, que no voy a entrar en tema, pero uno de los temas es el suicidio. Porque le molestó una cosa, le desagradó, no toleran ese malestar y recurren a eso. O las autolesiones, conductas autolesivas, son absolutamente frecuentes de consulta. Niños, adolescentes, jóvenes que se cortan a sí mismos, se lastiman, porque no pueden tolerar pasar mal, no pueden tolerar un disgusto. Y esto de educar en el dolor, principalmente va, desde el punto de vista cristiano, en enseñarles a los hijos a llevar el sufrimiento, a llevar la cruz, porque somos cristianos y tenemos que aprender a llevar la cruz. ¿Y cómo se hace esto? Y bueno, dándole un sentido. Dándole un sentido. Fíjense, yo siempre les pongo el ejemplo a las personas, este ejemplo. Digo, si uno, por ejemplo, está en la cocina, en casa, hay una olla con... ¿Qué pasó? Hay una olla con agua caliente y de pronto uno de los niños se acerca a la olla y se le está por caer el agua caliente encima, y entonces el chico se tira el agua encima, se quema absolutamente, le duele, por supuesto, ¿no? ¿Le duele o no le duele? Sí. Si yo me quemo de la misma manera, pero por defender al chico, supongamos, digo, para que no se te está por caer el agua, córrete, lo corro así, el tipo que lo salvo, así como en las películas, y el agua me cae a mí, y la quemadura es mía, ¿a mí me va a doler también? Claro que me va a doler, pues no soy de madera, me va a doler. Pero ese sufrimiento que yo estoy viviendo tiene un sentido, lo hice para salvar a mi hijo, digamos, de que él se queme. Darle un sentido al sufrimiento no es anular la existencia del dolor, es dirigir ese sufrimiento a un sentido. Si es un sentido sobrenatural, imagínense, todavía mucho mejor. Pero el sufrimiento no desaparece como tal. Bien, eso es lo que tenemos que trabajar cuando educamos en el dolor. Y el otro punto es enseñar a equivocarse. Nosotros cometemos errores y los niños cometen errores. ¿Los niños se equivocan? Absolutamente se equivocan. ¿Nosotros nos equivocamos? También, absolutamente. San Juan Bosco, vuelvo a San Juan Bosco, otro de los aspectos de la psicología infantil que conocía muy bien, era justamente lo que él llama la ligereza infantil. La ligereza infantil. ¿Qué es la ligereza infantil? Es natural en el niño fácilmente olvidarse de las reglas, olvidarse de los principios que uno le quiere decir y enseñar. Esto es normal, es propio del niño. Por eso el chico se equivoca 1, 2, 3, 4, 5, 5.000 veces con lo mismo. ¿Cuántas veces te dije que comas con la boca cerrada? Y el chico comé con la boca cerrada. A los 3 segundos, comé con la boca cerrada. De nuevo, te lo acabo de decir, pero que no retenés. No, claro que no. Por esta tendencia a la ligereza infantil, que es lo que decía San Juan Bosco. Entonces el chico se equivoca, el chico comete errores, nosotros corregimos, vamos educando, perfecto. Pero nosotros también nos equivocamos. Y el chico tiene que ir percibiendo poco a poco que papá y mamá también se equivocan y se pueden equivocar. Sobre todo en la etapa de la adolescencia. Porque el niño, cuando es muy niño todavía, tiene más dificultad para percibir el error del papá o de la mamá. Pero cuando empieza a ser adolescente, mira si no encuentra un error y encima si no te lo dice, te lo marca. Uno tiene... ¿Qué? Sí, varios se hicieron así. Uno tiene que tener la capacidad de aceptar el error. Por ejemplo, tener la capacidad de pedir disculpas. ¿Un papá le puede pedir disculpas a un hijo? Claro que sí. Un error muy frecuente, aunque reconozca absolutamente que me estoy equivocando, tomé una mala decisión, lo corregí por algo que no hizo, le tengo que pedir disculpas. Disculpame, pensé que había sido vos, perdón, no te quise hablar así, se me fue el tono. Esas cosas son muy educativas para nuestros hijos y más para nuestros hijos adolescentes. Reconocer la debilidad en el papá, la debilidad en la mamá, pero una debilidad bien aceptada, una debilidad bien llevada,
con ese sentido del perdón, es muy educativo. Bien, ya vimos consejos más del orden afectivo. Veamos algunos consejos en relación a la voluntad, a cómo educarle desde esta visión positiva, preventiva, la voluntad a nuestros hijos. Educar en la voluntad implica un auténtico desafío, especialmente para padres de adolescentes, en el que cuando uno logra educarles bien la voluntad, realmente le está dando recursos para la otra vida, pero efectivos para esta vida. ¿Y qué es educar la voluntad? Es lograr que ellos vean como un bien apetecible lo bueno, que quieran, que gusten de lo bueno y que pongan los medios para alcanzar eso bueno. Entonces, algunos pequeños consejos que hemos seleccionado que les pueden llegar a ayudar. Primero, sobre todo esto puede ayudar mucho a los papás de adolescentes o niños más rebeldes, correrse y evitar las luchas de poder. Porque cuando uno se mete en una lucha de poder, yo le digo algo, el otro desafía, a mí me da bronca que el otro me desafíe, doblego la apuesta, el otro más se planta, más me planto y se hace una escalada interminable. Eso es una lucha de poder. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno entra en esta lucha de poder, empieza a ver como un bien el hecho de ganar la pelea por sobre el bien que nosotros intentábamos inculcarle cuando le dimos una orden de una directiva. Entonces, el bien a conseguir termina siendo el ganar la batalla, tener poder, ganarle a mi papá, no llegar temprano porque es bueno, o no ir a este lugar porque me iba a hacer daño. Deja de ver lo razonable de cumplir o de buscar ese bien, y el bien pasa a ser ese poder adquirido que va haciendo que la relación se vaya resintiendo cada vez más. Entonces, esto va llevando a que en algún momento explote en un planteo malo, en una rebeldía, a veces sin vuelta atrás, a veces en una agresión, en que la relación realmente se ponga en juego. Entonces, cuando uno realmente no está envuelto en una lucha de poder, tiene que aprender a salirse rápido y volver de nuevo a ese fin acordado. ¿Qué estoy queriendo yo? Tener el poder sobre este chico, o que este chico se vaya al cielo y sea bueno. A todos nos ha pasado, especialmente quizás a los papás más coléricos, ¿no? Cuando uno se escucha diciendo, ah, no, a mí este chiquito no me va a ganar, ¿no? Ya va a ver quién es el padre. Es decir, me deja de importar lo que le estaba diciendo por el bien que se seguía de eso, para que me importe que el chico entienda que tiene que hacer lo que yo le digo porque yo soy el que controla acá todas las cosas. Entonces me corro de ese fin por esta lucha de poder. Las luchas de poder y los enfrentamientos, tanto entre padres como los hijos, se producen cuando generalmente el papá cree que ha perdido la autoridad y quiere recuperar la sensación de control que no tiene y se desespera por ese control. O cuando ha habido una mala interpretación del sentido de la autoridad. El porque yo lo digo, no me importa si es razonable o no es razonable, y el niño o el adolescente se planta. Entonces, ¿cómo uno se da cuenta que está inmerso en una lucha de poder? Suele suceder un poco más quizás con los adolescentes. Como nadie gana una lucha de poder, el objetivo es no perder el poder, no me importa ya qué es lo que quería, qué es lo que no. Entonces, las partes siguen enfrentadas indefinidamente. Entonces, hoy me dijo que no y mañana me va a volver a decir que no por otro tema, porque lo que estamos haciendo en realidad es una pulseada por el poder. Entonces, eso ya va estableciendo una relación de yo te digo, yo no hago caso. Yo te digo, yo no hago caso, indefinidamente. Entonces, uno termina diciendo, este chiquito no tiene control, ¿no? Y en el fondo hay un papá cansado, enojado, resentido, y un niño que perdió ese sentido de autoridad. Lo único que quiere es derrocar la autoridad porque no le pareció razonable. En una lucha de poder, ambos, el adolescente o el niño y el papá o la mamá, tienen la vaga sensación de estar realizando un esfuerzo inútil. Es algo que no tiene sentido, que no tiene razón, pero todas las partes se niegan a abandonar y a correrse de ahí. Y desarrollan sentimientos muy negativos el uno al otro. Es el hijo que me da problemas, no me entiende, no lo entiendo, etc.
Muchas veces se basa en que generalmente, no muchas veces, generalmente el papá o la mamá tienen como una necesidad ansiosa de control. Entonces, cuando se pierda esa sensación de control, porque tengo la casa desordenada, porque yo tenía un plan que era que volviera a las 11 de la noche y acostarme a dormir, y cuando eso veo que empieza a trastabillar, empieza a generar ansiedad. Y en el afán de recuperar ese control, empiezo a llevar al límite al otro, a romper al otro. Entonces, voy perdiendo el fin. Ya no quiero ese fin bueno. Lo que quiero es simplemente tener control de todas las cosas, que mi casa esté siempre en orden, que se cumplan siempre los horarios, independientemente del fin que estoy buscando para mí. Muchas veces sucede también que interpretamos mal la naturaleza del niño o del adolescente. Entonces, entramos en una lucha de poder contra algo que no tiene sentido porque es propio de la naturaleza. Por ejemplo, cuando las niñas ya se quieren empezar a peinar solitas y obviamente se van a peinar mal y van a hacer un desastre, entonces uno, no, yo te peino, no, yo. Ah, esta chiquita no sabe quién soy, no sabe que soy su madre. Yo, que te peino yo, que yo quiero sola. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy en realidad interpretando como una falta de autoridad, como un derrocamiento de la autoridad, algo propio de las niñas, que es que en algún momento aprendan a peinarse solas, lo mismo a comer, lo mismo a veces ciertas actitudes de los adolescentes. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pequeñas cositas. Muchas veces esto, en primer lugar, y con eso es esencial, directamente preguntarse ese fin. A ver, ¿qué estoy buscando? ¿Tiene sentido? Tendré que aflojar el control y decir, bueno, hoy irá despeinadísima a la escuela, irá con una cosa acá, todos los pelos afuera y me criticarán y pensarán que esta mamá que manda despeinada al chico a la escuela. Y sí, muchas veces tendré que soltar ese control y muchas veces tendremos críticas en tanto y en cuanto sea razonable. Tiene que ir a un acto, si tiene que ir a misa, y bueno, este día el fin es que tengas que ir así porque ahí tenés que estar ordenadita para el acto. Mañana volveremos a esto y aflojar el control, buscando ese fin. Es bueno para ella que sea autónoma. Bueno, vamos a implementarlo. Otras veces es hacer preguntas para correrse de esa lucha de poder. ¿Qué preferís, pelearte conmigo o hacer lo que te estoy pidiendo? Elegí una u otra, alternativa. ¿Vas a hacerlo antes o después de que nos peleemos? Bueno, lo tenés que hacer en algún momento. Proporcione opciones. Bueno, está bien, vos tenés que ordenar el cuarto. Si querés, anda a bañarte, después ayudar con la tarea de tu hermano y después ordenar el cuarto. Opciones, ¿no? O quizás prefieras ordenar ahora y después hacer lo otro que tenés que hacer. Ordenar ahora y ya te quedas libre para ir a comer, para ir a hacer cualquier cosa. ¿Sí? O presentar opciones. Contrólese a sí mismo. Usted está buscando que su hijo llegue al cielo, sea santo, sea bueno, y no que tenga todas las cosas bajo control y que sea perfecto en este momento. Es un camino. Si yo me enojo porque estoy perdiendo ese control, entonces mis emociones van a arruinar ese fin educativo, van a predisponer mal al niño no va a hacer las cosas y va a generar un problema. Entonces, el niño tiene que cumplirlo, pero yo tengo que manejar esa emotividad que me sale porque se me están yendo las cosas de control. Bien. Otro tema importante es el tema de trabajar sobre la motivación. Vamos medio juego de tiempo, ¿no? Vamos a acelerar un poquito. Trabajar el tema de la motivación, ¿eh? Cuando uno trabaja sobre la educación de la voluntad de los hijos, tiene que trabajar sobre los motivos, porque aquello que mueve el ejercicio de la voluntad son justamente los motivos, las motivaciones que tengas. Existen tres tipos de motivaciones, que dos de ellas son incompletas y una es la acabada y a la que tenemos que lograr llegar con nuestros hijos. Una primera motivación es la motivación externa. Esto tiene un principio fundado en la psicología conductista y que busca esto, el chico, al modo de adiestramiento, digamos, ¿no? Al chico lo voy a lograr que logre determinado objetivo en tanto en cuanto le prometa algo como premio o le dé un castigo si no lo hace. Esa forma es una motivación externa. Entonces, de esta manera, la educación está reducida a formar hábitos simplemente de forma de adiestramiento, como al delfín le ofrezco o no le ofrezco algo para comer y si hace determinada morisqueta o no. Lo mismo
al perrito sentate, sentado y le doy el premio. De esa misma manera. Es un método de la motivación externa para lograr que haga una obra buena mi hijo. ¿Puedo lograrla? Bueno, si vamos a misa y te portás bien, yo después te doy un caramelo. Puede ser un recurso y es un recurso válido, no digo que no sea válido, es un recurso válido, pero es un recurso insuficiente. Tenemos que dar un paso más en las motivaciones y lograr lo que se llama motivación intrínseca o motivación interna, contraria a esta que es externa. La motivación interna justamente aumenta el grado de motivación, porque ahora la motivación que el chico tiene es por el valor de su obra, por el valor de la obra en sí misma. Es decir, logro hacer esto y siento una satisfacción de la obra bien hecha. Pude terminar de ordenar mi cuarto, me felicitan, me agrada esa situación, me agrada ser ordenado. Toda virtud, cuando uno va desarrollando un hábito bueno, una virtud, produce un efecto satisfactorio. Necesariamente es así. Y cuando eso sucede, el chico asimila que lo que hace le produce un beneficio interno. Y eso sirve de motivación para volver a hacerlo. Pero así todo, esta motivación interna puede ser cortoplacista, puede ser efímera, si no se apunta todavía a la motivación trascendente, que es en definitiva la motivación que nos lleva a lograr que el chico haga lo que tiene que hacer, pero no solamente para sentirse bien él, sino para hacerle el bien a otro, que es en realidad el fin de la educación. Si uno puede lograr esto en los chicos, va a tener una estructura de personalidad muy sólida que le va a permitir enfrentar cualquier tipo de vida, porque la vida que después va a seguir en la vida adulta, como casándose, formando su familia, siendo religioso, trabajando, lo que sea, va a tener que suponer la capacidad de darse a los demás, la capacidad de hacer algo por otro. Y esta capacidad de la motivación trascendente es muy importante. Por ejemplo, decir, bueno, si haces esto, fíjate el bien que le hiciste a tal persona. Fíjate qué contento se puso papá cuando hiciste tal cosa. Fíjate qué contenta está mamá cuando le ayudaste a ordenar tal otra. Entonces el chico se da cuenta que el efecto de su conducta produce un bien en otro, no solamente en sí mismo, sino en otro. Y trabajar sobre la motivación trascendente también es entender la belleza justamente de la bondad y el bien que hacen las obras buenas en otras personas. Por eso la familia tiene que estar abierta a la posibilidad de ayudar a otros, ¿eh? Y eso tiene que estar impuesto en la familia. Tiene que educar en la familia el poder salir a los demás, hacer el beneficio a los demás, miembros de la familia extensa, por ejemplo, los vecinos, los compañeros, ofrecer ayuda a tu compañero, salir a los demás. Bien, cortito esto, ya vamos terminando. Educar en la autonomía para darles el mensaje de que son eficaces, que tienen lo que hacen, tiene un impacto eficaz. Ustedes se sorprenderían cuántas cosas saben hacer nuestros hijos si nosotros creemos en su eficacia. Por supuesto, de acuerdo a su edad. Siempre cuento el ejemplo que me pasó cuando el más grande mío entró a jardín de 4. Va al jardín, yo en mi casa, cosas de plástico, siempre, es que no se te vaya a caer, no, no, no. Hasta que voy a la primera reunión del jardín y lo primero que noto es que habían tazas de vidrio y habían bachitas para que laven sus cosas de vidrio. Y ahí pregunto, no, es que acá usan cosas de vidrio y la lavan ellos. A los 4 años podían lavar los platos. Entonces, y que realmente uno no le da cosas de vidrio por miedo a que se cayera y que era torpe, que qué sé yo y qué sé cuánto. Ustedes se sorprenderían cuántas cosas podrían hacer sus hijos. Los padres que creen que sus hijos son incompetentes no piden a sus hijos que hagan nada. Deja, ya lo hago yo. Deja, ante el primer error, no, no, no. Ya está, yo limpio, yo lo hago. Los padres que tienen confianza en que sus hijos pueden hacer las cosas, entienden que van a fallar, que se les va a caer. Bueno, se te cayó, limpia y empieza de nuevo, no pasa nada. Entienden que al principio va a ser imperfecto, hasta perfeccionarlo, hasta a lograr un producto acabado. No se escandalizan, no se enojan cuando cometen errores, pero hacen que los vayan reparando. No temen al proceso de aprendizaje de sus hijos y no le da fiaca, ¿no? Porque implica eso, muchas veces recoger desastres. Bien, educación del intelecto, ¿no? Ya hicimos educación de la afectividad, de la voluntad y algunas líneas acerca de la educación de la vida intelectual. Tenemos que tratar de fomentarles desde pequeñitos el contacto con la realidad. Esto para ustedes va a ser ya sobreabundante. Bueno, menos pantallas
y que vayan a la tierra, que vayan al pasto, que se mojen, que se ensucien. Nosotros tenemos que mostrarles el mundo a nuestros hijos. Nuestros hijos, si van a estar en contacto con la realidad, que es lo que va a hacer que ellos quieran conocer la realidad y se intriguen por la realidad, va a ir mediada por ese contacto, en que de pronto van a preguntarse por qué la lluvia cae, por qué el pasto es verde, por qué este bichito hace esto, tocan al bichito y el niño va generando el hábito de asombro por las cosas, el asombro por la creación y la pregunta de por qué sucede lo que sucede. Entonces se empieza a desarrollar. Fomentar este asombro por la creación y la sana curiosidad. Ay, no sé, hoy cayó granizo, vamos afuera a agarrar granizo desde pequeñito. Vamos a ver si pasa algún satélite, una estrella fugaz. Fomentarlas desde pequeño. Que en casa haya libros buenos y que se hable de ellos. ¿Qué estás leyendo? ¿Cómo está el libro que te compré? ¿De qué se trata? Comentar, que escuchen a los padres comentar algún libro que estén leyendo. Enseñar y fundamentar según su edad las verdades de la fe. Que pregunten, comentar, enseñarles desde pequeños cosas referidas a la fe, que la verdad existe, que la verdad es inmutable, que tienen que alcanzarla y que eso es un esfuerzo con nuestro intelecto y cuando no sepamos algo, asegurémonos de investigarlo, de buscar, bueno, ¿por qué no le preguntamos esto al padre? No, llamémosle y preguntémosle, pero desde pequeñito enseñarles que hay una verdad que se debe alcanzar y que eso requiere esfuerzo. En los jóvenes y adolescentes, en la sobremesa o después de la sobremesa, los diálogos de la niña con la mamá, el niño con el adolescente con el papá, promover el diálogo crítico. Che, ¿qué opinas de este tema? ¿No? Un tema quizás complejo que uno sabe que los adolescentes tienen contacto y ir guiando un diálogo que busque la verdad. ¿Pero esto de dónde lo sacaste? ¿Cómo sabes esto? ¿Por qué decís esto? Fundamentemos esto, que se dialogue, incluso a veces que dé lugar a discusiones, porque eso al adolescente también va formándole el sano juicio, la búsqueda de la verdad y la confianza para buscar la verdad en relación al papá, que es donde debe también abrir todo ese horizonte intelectual. Bueno, ya terminando y muy breve, lo que está en el Power. Las virtudes como meta. La educación positiva educa en virtudes. Santo Tomás decía que la conducción y la promoción de la prole al estado perfecto del hombre en cuanto hombre es el estado de virtud. Esa es la definición de educación que daba Santo Tomás. O sea, conducirlos, decíamos al principio, conducirlos, pero ¿hacia dónde? Hacia el estado perfecto del hombre en cuanto hombre, que es el estado de virtud. Tenemos que formar hijos virtuosos, es nuestro deber como padres llegar a ese fin, conocer este fin de la educación para poder orientar a nuestros hijos hacia él. Y lo último, educarlos en la fe y en la vida sacramental. Vivir los sacramentos en la familia, motivar a la oración, siempre con el fundamento que decíamos recién, que los chicos aprenden afectivamente, no es simplemente repetir determinadas costumbres, determinadas oraciones, sino que asimilen con alegría, con asombro, aquella vivencia y experiencia de Dios, que sepan poner en las manos de Dios las cosas, decirle, bueno, ofrecerle esto a Jesús, pedirle a la Virgen tal cosa, fomentar la educación de la fe y la vida sobrenatural. Bien, y a modo de conclusión, nuestra manera educativa se tiene que dirigir para llevar a nuestros hijos a su mejor versión, en sus condiciones humanas, en su relación con Dios, que sean la mejor versión de la imagen de Dios. Lograr que nuestros hijos elijan libremente el bien, libremente la virtud, la caridad máxima, lo necesario para salvarse en la finalidad de nuestra labor educativa. Lograr, y esto es lo más difícil, pero es el gran objetivo, lograr que sea su propia elección del bien y para lograrlo tenemos que amarlos con amor benevolente y este amor tiene dos aspectos, el aspecto estático y el aspecto dinámico. Debemos amar a nuestros hijos no solo de palabras, sino de obra y en el día a día. Conocemos que en la etapa evolutiva de la adolescencia, que es un momento de crisis, como de cambio. Hay un autor
que se llama Romano Guardini, que cuando escribe sobre las edades de la vida, y dice, bueno, estas son las etapas de la vida, ¿no? Define etapas de la vida y define también crisis que suceden entre etapas, diríamos. ¿Eh? Y la etapa que existe, digamos, la etapa es la infancia, la otra etapa es la juventud, según este autor, y la crisis que existe entre medio se llama crisis de la maduración, que es esto, la adolescencia. Que claro, por sus enormes características, a veces consolida prácticamente otra etapa. ¿Mm? Y tiene muchos rasgos particulares propios de ese cambio, porque es un cambio biológico enorme, psicológico, social, que se da en un niño, ¿no? Que pasa a ser adulto, joven. En esos cambios, por supuesto que hay muchas variables, muchos factores que son propios de esa crisis y muchos que son propios de lo ya aprendido, digamos, de lo que ha asimilado antes, de todo lo que pudimos lograr con él, digamos, y todo lo que fue creciendo en su efectividad en la infancia, y también de todas sus disposiciones temperamentales y naturales que ese chico tiene. Teniendo en cuenta todo esto, tenemos que decir que uno de los factores que pueden aparecer en esa edad es el desánimo. Incluso se llama depresión adolescente en muchos casos, que no es porque sea un trastorno de tipo depresivo, ni mucho menos, pero es por esa tendencia así al desánimo, incluso como pérdida de sentido, como falta de entusiasmo que uno puede encontrar en un hijo. Bueno, eso podría ser un rasgo normal, pero también podría ser un rasgo patológico. De hecho, un signo de enfermedad muchas veces es eso, es el aislamiento, el excesivo aislamiento, es la tendencia al desánimo. Y así aparecen cuadros que pueden ser desde una depresión hasta un trastorno mucho más grave. Pero esto no es para asustar, sino para decir toda la amplia gama de posibilidades que existen. Pero hay un criterio, dos criterios que nos pueden servir para tener en cuenta y para medir, digamos, si nuestro hijo, en el caso de nuestro hijo adolescente, está dentro del espectro de la normalidad o si hay que consultar con un profesional, diríamos, por cualquier eventualidad. Y son dos criterios que utilizamos también los psicólogos para el diagnóstico de muchas patologías y eso, que son el criterio de la duración y de la intensidad. La duración y la intensidad. La duración refiere al tiempo. ¿Cuánto dura eso en la vida de mi hijo? Si de pronto se estableció como un hábito, parece ser incorregible o inmodificable o muy estable, y bueno, entonces hay que preocuparse, y hay que consultar y eso. Ese es el criterio de la duración. Y el otro criterio es la intensidad. La intensidad. Medimos la intensidad de ese síntoma, diríamos que es el desánimo, que es ese estado medio depresivo. Ahora, ¿cómo mido la intensidad? La intensidad la mido en razón de cuánto perjudica el desarrollo normal de su vida. Si de pronto ese estado del ánimo le impide estar con sus amigos, empieza a influir en su buen desempeño como alumno o como estudiante, si empieza a influir en las relaciones sociales, en la familia, si empieza como la dimensión a las cuales empieza a dañar o a perjudicar, mido la intensidad aguda de eso y entonces también sería preocupante y sería para consultar. La respuesta quizás es un poco amplia, pero obviamente depende de muchos factores. Por ejemplo, cuánto ha afectado esta disponibilidad emocional desde pequeños a los niños. Quizás a veces sucede que una patología no deja que una mamá o un papá pueda estar emocionalmente disponibles y eso puede tener cierto efecto, pero también es algo que no dije cuando yo hablé de apego, que nada es irreversible en el niño. Quizás pueda tener un impacto, pero ese impacto puede ser subsanado por muchísimas otras cosas. Por ejemplo, con esto, de entender, a veces nos ha pasado trabajar con jóvenes que tengan algún familiar directo, enfermo o con alguna patología, y cuando logran redireccionar y entender el sentido del sufrimiento, de lo que le pasa a mamá, de cómo ir abordando el día a día, realmente son niños que esos efectos pueden paliarse muy bien. Depende de muchas otras condiciones, de las redes de apoyo que pueda llegar a tener la familia, del impacto, de la gravedad de esa patología. Entonces, bueno, es una respuesta amplia, pero sí es importante entender que nada es irreversible propiamente. Aunque lo hubiera, esa irreversibilidad, esa falta de irreversibilidad puede hacer que quizás si tuvo un impacto, no necesariamente sea un impacto duradero.
o sea, un impacto a larguísimo plazo traumático, sino que con buen trabajo, con una buena disposición de la familia, con la búsqueda de ayuda, muchas veces de profesionales, realmente pueden paliar realmente esos efectos negativos.